tardes. Les explicaremos el triángulo rectángulo. En geometría euclidia plana se denomina triángulo rectángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo en un enfoque de la trigonometría rectángulo se cumple al llamado teorema de Pitágoras, ya conocido por los babilones. A continuación, etimología. Trigón significa triángulo y metrón, medida. Por lo tanto, trigonometría se puede definir como medida de triángulo. A continuación, terminología y casos especiales. Se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo al lado opuesto del triángulo recto. Se llama triángulo al lado opuesto al ángulo recto. Se llaman catetos a los dos lados menores, los que conforman el ángulo recto. Cada cateto se opone a un ángulo agudo, solo si la medida de los tres lados son números enteros, y estos constituyen un trío de nombre tema de Pitágoras. Gracias. Seno es un concepto con origen etimológico en la palabra latina sinus. Tiene diversos usos en el contexto de las matemáticas. El seno es una función trigonométrica de un triángulo rectángulo que se calcula a partir de la división de cateto opuesto por la hipotenusa. Vamos a hacer un claro ejemplo en donde, como dije, la fórmula sería sin es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Ahora vamos a convertir el cateto opuesto, que sería evidentemente este, es de 6 metros, dividido la hipotenusa, que es esta parte. La hipotenusa la vamos a reconocer porque es la parte que está enfrente del ángulo, el ángulo de 90 grados que tengo aquí, que sería este, sería 10. Vamos a dividir y nos va a dar 0.60. Esto se convertiría en el seno. Coseno. Su nombre se debe a cos. En trigonometría, el coseno de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Esta razón no depende del tamaño del rectángulo escogido, sino que es una función dependiente del ángulo. Entonces, su fórmula sería cos, que es la palabra coseno, cateto adyacente dividido la hipotenusa. Vamos a convertir en donde el cateto adyacente es este, sería 8m, y como dijimos la hipotenusa, que sería 10m. Vamos a operarlo, me da 0 punto, y eso sería nuestro coseno. Una línea tangente es una línea que toca una curva en exactamente un punto, que sería más o menos aquí. Más formalmente es una curva diferencial entre un punto donde la pendiente de la curva es igual a la pendiente de una línea. Como miramos, ¿verdad? Una línea tangente a un círculo es perpendicular al radio dibujando el punto de tangencia. Entonces, la fórmula de tangente sería tan es igual cateto opuesto dividido cateto adyacente. Esto sería el cateto opuesto, quedamos que era de 6 metros y el adyacente de 8 metros. Esto es igual. Vamos a dividir 6 dentro de 8, nos va a dar 0.75. Esa sería nuestra tangente.
Tangente 0.75. Secante. Una recta secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Conforme estos puntos se acercan y su distancia se reduce a cero, la recta adquiere el nombre de recta tangente. Dados los puntos de intersección A y B, pueden calcularse la ecuación de la recta secante. La fórmula es la siguiente. Secante de A es igual a hipotenusa dividido cateto adyacente. Sería 10 dividido 8 igual a... Lo que hacemos en este caso es simplificarlo. Mitad de 10 es 5 y mitad de 8, 4. Ahí dividimos normal, que nos daría 1.25. Cosecante. Es la razón trigonométrica recíproca del seno. Es el recíproco o el inverso multiplicativo del seno. La cosecante del ángulo A de un triángulo rectángulo. Se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La fórmula es la siguiente. Cosecante de A es igual a hipotenusa dividido cateto opuesto. Quedaría de la siguiente manera. 10 dividido 6. En este caso lo que hacemos es simplificar de nuevo. Mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. Dividimos normal y nos da 1.66. Cotangente. Es la razón trigonométrica recíproca de la tangente. Es el recíproco o el inverso de la tangente. La tangente de un ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Usaremos la siguiente fórmula, que es cotangente de... Usaremos la siguiente fórmula, que sería cateto de... Cotangente de A es igual a cateto adyacente dividido cateto opuesto. En este caso sería 8 dividido 6 igual a 1.33 metros.